Lauma, el siguiente must pull de Genshin Impact, el camino dendro que va a marcar el meta de parte de los equipos de todo Notcry, que va a tener sinergias con Flinsa y Nefa, que va a tener sinergias con futuros equipos de vaporizados lunares o quemadura, crepitar y vaporizado lunar con Alice, Durin y Columbina, y que va a funcionar, como siempre, con el carry eternamente mejorado. Y no hablo de Xiao, hablo de Neuvillette, porque un Neuvillette Furina y Nefa Lauma tiene un sentido espectacular a día de hoy y es el Hyper Bloom actual de Neuvillette. Tiene pasivas que se activan a medias porque por supuesto tiene pinta de funcionar con Nefer, hablaré de ello, pero tiene pasivas que funcionan espectacularmente bien con los equipos antiguos, que esto los jugadores de Genshin lo agradecemos muchísimo cuando no siempre queréis sacar el power creep futuro y los personajes nuevos, sino que a veces queréis personajes que funcionen con lo siguiente y con lo anterior. Así que prepararos que ya después del livestream tenemos los gameplays de Lauma y vamos a ver Lauma en profundidad. Si no tenéis a Inefa, si tenéis dudas de Flins o si no sabéis qué vais a hacer aparte de Columbina, que todo el mundo va a sacar a Columbina y es main Columbina desde la beta, Lauma es la opción correcta y el must pull de Notcry. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por el cariño, el apoyo, por los puntos de hype, gracias, y en estos vídeos especialmente del livestream y el aniversario, explotar el canal para que lleguemos a 200.000, aunque creo que ya habremos llegado cuando esté publicado este vídeo, porque lo grabo por adelantado, ya sabéis. Gracias por todo ese cariño, a los 200.000, 2 bendis para vosotros, mientras no llegamos, una bendi al día para vosotros por apoyar gratis el canal, suscribirse, comentario para el algoritmo, like al vídeo, puntos de hype, beta de YouTube, algunos tenéis, otros no, dejaros puntitos en el canal. Bienvenidos invitados a los directos, gracias por estar ahí un día más, que aproveche si estáis comiendo y vamos con el kit de Lauma. Bien. En este kit completo voy a hablar de la build también, una pre-build, pero porque es muy fácil. No es como otros personajes que los creadores a veces decimos, no os fiéis, nos podemos equivocar. Esta vez está bastante claro cómo funcionan los personajes de Notcry, porque nos han dejado un sneak peek con Inefa de cómo son las reacciones y con la beta, que ya sabéis que la beta cada día se filtra más, todos la tenemos, todos la hemos jugado. Es muy fácil acceder a ella, de hecho, no como creador, sino de forma general. No voy a deciros cómo, porque igual puede comprometer vuestro PC y vuestras cuentas. Todos conocemos cómo funcionan de forma ya más precisa los personajes. Y como digo, los personajes de Notcry tienen marcada su build, así que voy a comentaros qué va a llevar, porque además es fácil y es lo que van a traer el nuevo set, las nuevas armas, etc. Pues bien, ella escala con maestría, como Kazuha y como Nahida. Recomiendo subirla al 90 o al menos ascenderla, aunque seguramente la reacción, la fórmula de daño de la reacción de Bloom, al igual que ya conocemos la del electrocargado lunar y la de Bloom lunar está en la beta, sí va a tener en cuenta también el nivel del personaje, con lo cual sí merece la pena subirla al 90 y gana 115 de maestría sin hacer nada. Luego gana 80.000 bufos, porque sabéis que Notcry se va a basar en la maestría y las reacciones lunares. Pero básicamente 115 de maestría al subir de nivel. Ataque normal. No hace nada, .jpg, pero si lo tiras cargado te conviertes en el ciervito, que es la montura. Luego habrá algunas sinergias extra con la montura y como en Natlan se va a rescatar de Natlan la mecánica de que la C1 te facilita el modo montura y creo que la C1 también es must pull y es de las mejores C1s que va a haber también en Notcry, así que hablaré de ella. Pero no tiene mucho más. Luego, la habilidad elemental. Esto está confundiendo a la gente porque tiene unas pasivas que una se transforma en otra y la otra se transforma en stacks de la ulti. Los que ya habéis seguido más vídeos y la beta sabéis de lo que hablo. Los que no, lo voy a explicar en facilito, en Razor. Porque al final, en Genshin, los personajes que son soportes fuera del campo es elemental ulti me voy, o elemental básico ulti me voy, o como Shilonen, elemental 2 básicos ulti me voy. No tiene más. Y Lauma va a seguir siendo elemental cargada ulti y se va. Elemental cargada, ¿por qué? Porque la elemental cargada activa ciertas pasivas, pero solo podrás activar la elemental cargada si previamente hubo al menos un stack que se activa con un Bloom lunar. Pero todos los miembros del equipo y todas las reacciones de Bloom, siempre y cuando Lauma esté en el equipo, son Blooms lunares. Así que si esto no puedes activarlo en la primera rotación es porque no entendiste. Simplemente tiras cualquier chorrito hidro y un básico con Lauma que salte el Bloom lunar, explota el Bloom lunar y puedes tirar la elemental cargada porque tienes al menos un stack de Bloom lunar. Es cierto que esta elemental, mucho texto, te pide un máximo o puedes tener un máximo de 3 stacks. A lo mejor hasta que no exista Nefer, y esto es una sinergia con Nefer, no puedes tener 3 Blooms lunares en los 2 primeros segundos antes de hacer la primera rotación para tener el máximo de estas 3 cargas.
pero no pasa nada. Con tener una ya es suficiente. Y esa una con hacer algo de hidro, una elemental de Aino, por ejemplo, y un basiquito de Lauma, salta el bloom, esperas unos segundos, explota y ya tienes el bloom lunar. Vale, elemental normal, golpeas con el ciervo dentro, así fuera del campo, no la uséis, es la cargada. Elemental cargada, se puede usar cuando tienes una gota de rocío, ese stack raro que se pueden tener 3. Estos stacks básicamente se ejecutan por cada bloom lunar que puedas saltar con un cooldown de 2.5 segundos, pero es muy posible que, ya digo, con Nefer hay alguna manera de poder ganar esos 3 stacks rápido y toda la historia. No os preocupéis, es mucho texto, tiraréis la elemental cargada siempre. Luego, esos stacks primeros se convierten en otros stacks que se llaman cántico lunar, pero que siguen siendo 3. Si tienes 1, si tienes 2, 2, si tienes 3, 3. Quedaros con este segundo stack porque para la ulti se utiliza, pero lo voy a explicar en fácil, así que no os preocupéis. Entonces, una vez ya tienes ese stack, activas la elemental cargada, que hace es que tu habilidad elemental, el ciervo, golpee, y uno de los golpes se consideraría también bloom lunar, lo que también cuenta para estos stacks, pero tampoco tienes que preocuparte. Simplemente habrá un hit que se considera bloom lunar, pero que realmente son hits de tu habilidad elemental, pero que también cuentan para estos mismos stacks. Punto. No tiene más. Y los stacks 1 se transforman en los stacks 2 hasta un máximo de 3 stacks y lo vas a utilizar para la ulti. Ya está. Ya está, así de fácil. La gente está complicando y está inventándose tonterías con esto, no tiene más. Ahora, los enemigos golpeados con el ciervo en tu habilidad elemental cargada reducen su resistencia hidro y dendro, y esto beneficia a Newbillet, por eso comentaba que hay un equipo nuevo de Newbillet con Lauma y Nefa Furina que es muy fuerte también. A talento 10, porque esto escala con la elemental, un 25% de reducción de resistencias. Pero si conseguimos la C5 para los ballenas, que es la elemental más 3, a nivel 13 es un 35%, le da 10% más de baja de resistencias. Poca broma la C5, que esto lo suma y es interesante. Ahora, al pulsar normal el daño pues no tiene mucho sentido, no os preocupéis. Luego, al mantener pulsado un poquito más, y luego los hits del ciervo al estar la elemental en campo manteniendo pulsado son escalado mixto con maestría, como por ejemplo el Heiza Monahida. No os preocupéis tampoco por esto porque la vais a construir triple maestría, así que ya está, no os preocupéis. Luego, duración del santuario, que es el ciervo golpeando y reaplicando dendro, es decir, ella es una aplicadora de dendro fuera del campo y aplica dendro suficiente para todas las reacciones de Notcry y aplica menos que Nahida. Y esto es curioso porque está balanceada para que puedas tener todas las reacciones que necesitas, pero para que no solape o elimine otras reacciones, como por ejemplo, si tú aplicas mucho dendro y tienes un equipo con hidros y electros, van a saltar más frecuentemente los quickens para que el electro en campo haga aggravate. Pero con Lauma, como aplica menos, vas a poder jugar Flint y Nefa a Aino, en el futuro Aino, pues Columbina seguramente, y puedas jugar aquí a Lauma y Flint y Nefa, en vez de saltar el quicken, va a saltar la base de electrocargado lunar. Y ella solo va a aplicar sobre el electrocargado para que salten los blooms en campo, para que Flims haga hyper blooms, para que el equipo de Flims y Nefa a Aino Lauma, que es un full equipo de Notcry que podréis jugar en la misma 6.0, funcione. Básicamente para que funcione. Pero Lauma tiene 80.000 combinaciones de equipos y esto es muy interesante. Así que la elemental terminamos. La jaula del ciervo, 15 segundos, fácil. La duración del cántico lunar, que son estos 3 stacks, 15 segundos también, es decir, que cada rotación estos 3 stacks se resetean. Esto es interesante de comentar porque no podéis acumular stack de una rotación para otra, con lo cual se nota que con Nefer quizá habrá esos 3 stacks, pero mientras no esté Nefer quizá conseguís 1 o 2 stacks por cada rotación. No pasa nada, los 3 completos de la elemental se conseguirán con Nefer seguramente y ya está. Luego, la reducción de resistencia, pues eso, a talento 10, 25%. Recomiendo coronar la elemental. De hecho, la va a doble corona, es una pena, porque las coronas escasean ya. Luego, cooldown de tu habilidad elemental, 12 segundos, tiene 12 de cooldown, 15 de utilización, es decir, full uptime y cooldowns de Arconte. Y se nota que en Notcry ya van directamente a rotaciones de 15, os hablé mucho de ello, los que seguís el canal. Y luego, bajar resistencias 10, pero dice que la resistencia se reestaquea cada vez que se golpea el enemigo con la elemental o con el santuario bosque escarcha, que es el ciervo. Es decir, aunque sean 10 segundos, cada vez que el ciervo golpea vuelves a bajar resistencia, con lo cual la baja resistencia técnicamente es continua, ilimitada. Esto es la elemental. La tiras cargada habiendo un bloom lunar previamente y el ciervo pisa a los enemigos, les mete dendro y hace todo esto, bajar resistencias y demás. Y reaplica dendro para que los equipos funcionen. Es fácil. Luego, la ulti. Vamos a rescatar la pasiva antigua, pero os lo voy a explicar en Razor muy fácil. Dice, tiras la ulti
y obtienes 18 cargas de letanía, bla, bla, bla. Estos 18 stacks básicamente son stacks de daño infligido en proporción a tu maestría, va triple maestría Lauma, por supuesto, ahora hablo de ello, a los Blooms, o sea, a todas las semillas del juego. Blooms, Hyper Blooms, Crepitar, y luego hay otro bufo a Bloom Lunar con un escalado distinto, pero también bufa al Bloom Lunar. Esto sirve para personajes antiguos y nuevos, sirve para todos los equipos. Esto es espectacularmente fuerte y es un bufo que me parece muy tocho, que es el que metieron un pequeño nerf y la gente, ¡ay, han nerfeado a Lauma! No nerfearon nada, le metieron un balance, sigue estando muy fuerte, lo balancearon. Y básicamente estos stacks dan daño a estas reacciones, sea lo que sea tu combinación de equipos, no depende de tener el tema de que si uno o dos personajes de Notcry, esto no cambia. Y si golpeas a varios enemigos, se consumen más de un stack por enemigo. Este es un balance también que tienen muchos personajes para que no esté rota contra multitarget, porque los equipos de Bloom, como golpean en área los Blooms, tienes mucho daño contra varios enemigos. Es un muy buen equipo multitarget los Blooms, aunque se jueguen Hyper Bloom y otros equipos. 18 cargas, diréis, bueno, pero en un equipo de Bloom exploto 18 semillas a lo mejor en 5 segundos y luego ya no tengo los bufos, entonces tampoco es tan fuerte. Pues sí y no, os explico, ahora se consiguen más cargas. Dice, si Lauma usa su habilidad definitiva mientras tiene stacks de cántico lunar, es decir, entre 1 y 3, que son los de la habilidad elemental, que puedes tener un máximo de 3, obtienes stacks por cada cántico lunar. 6 por cada uno. Si tienes uno, son 6 más, tienes 24 en total de los de daño infligido a las bolitas. Si tienes 2 stacks de cántico lunar, ya son 12, que serían 30 bolitas. Y si tienes 3 stacks con Nefer, seguramente, esto tenerlo muy en cuenta, tener 3 stacks y tener el máximo de bolitas va a ser con Nefer. Tendrás 36 stacks, que 36 stacks sí se nota que es ya mucho más daño sostenido, y una rotación de 15 segundos de Hyper Bloom sueles hacer 25-30 golpes de Hyper Bloom, entonces fácil también, y esto depende de los stacks de la elemental, pero no os preocupéis porque uno siempre vais a tener, y cuando salga Nefer, si jugáis Nefer con Lauma, vais a tener los 3 stacks, ya está, no hay más. Puedes tener 18 más 6, 24 mínimo, 30 con 2 stacks y con los 3 con Nefer en el futuro 36. No tiene más. Mucho texto, mucha gente complicándose, no os preocupéis. Luego, dice la pasiva esta, cuando cualquier personaje del equipo activa Bloom, Hyper Bloom, Crepitar o Bloom Lunar, consumes un stack de todo esto que decía, de los 30 stacks que puedes conseguir con las 2 cargas de la pasiva, 36 con 3 o 24 con una sola, esto va a ser siempre así, y haces daño a los enemigos en proporción a la maestría de Lauma, es decir, bufas el daño de la reacción en proporción a la maestría de Lauma. ¿Cuánto? Pues a talento 10 hay que coronar también esto, porque a más subes el talento, más le da daño, y al talento 10 es un 500% de la maestría elemental como daño adicional a los Hyper Blooms, Crepitar y Blooms normales. Problema, hay una pasiva, ahora la leo, que Lauma, siempre que esté en el equipo, todos los Blooms normales se convierten en Bloom Lunar, con lo cual nunca vais a bufar los Blooms normales porque siempre habrá Bloom Lunar. Entonces, lo otro no le veo mucho sentido, sinceramente, porque todos los Blooms hechos por el equipo entero, son Blooms lunares. Pero 500% de la maestría al Hyper Bloom y al Crepitar. No veo ningún equipo puro de Crepitar donde la Lauma vaya perfecta, pero a Hyper Bloom sí. Sobre todo los antiguos y los nuevos, como he dicho, de Flynn, Sinefa, Aino, Lauma en la 6.0. Luego, daño adicional al Bloom lunar, 400% de la maestría elemental. Cooldown y utilización de tu ulti, 15 de utilización, 15 de cooldown, full uptime, está rotísima, y coste de 60, un coste moderado mediano. Al final, como vais a llevar la triple maestría, aquí importante, ahora hablo sobre la build al final del vídeo, pero como vais a llevar la triple maestría, vais a conseguir sobre todo recargar los substat para que tenga ulti. Hay armas que dan recarga, como ese arma que nerfearon, que ya sabéis que era muy buena antes, que daba como 400 de maestría de forma free to play, y ahora da 200 de maestría y 45 de recarga, que no le van a venir mal, y que por la fórmula de daño del Bloom lunar, al igual que el electrocargado lunar, quizás sí hay que tener en cuenta la probabilidad del Lauma. Vamos a ver cómo evoluciona la beta y si finalmente sale contando la probabilidad del Lauma o la probabilidad de la persona que ejecuta el Bloom lunar, es decir, que todo el equipo lleve proporción crítica, cosa que no lo veo yo muy bien, así que lo veremos, pero quizás hay que buscar el set de Notcry con triple maestría, con substat de recarga, pero con probabilidad también. Que eso puede ser más complicado de encontrar, pero para los Bloom lunares que hagan crítico hay que utilizarlo y hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, full uptime su ulti y es la activación a los bufos, a las reacciones de semillas, en facilito. Talentos. Primer talento,
Cuando cualquier personaje del equipo causa una reacción de Bloom, se transforma en Bloom lunar. Punto. Todos los Blooms con Lauma son Bloom lunares, con lo cual activas perfectamente la pasiva de tu primera habilidad elemental y listo. El daño de las reacciones de Bloom lunar se fortalece proporciona la maestría de Lauma hasta un 14%. Spoiler, vas con mucha maestría, siempre llegas a ese 14%, no os preocupéis. Primer talento de ascensión para combate, porque ese es el típico talento de Notcry, básicamente, que tienen todos los personajes de Notcry y que no es un talento, es decir, no se está quitando un talento extra de ascensión. Primero, después de que Lauma use su habilidad elemental, se generan fortalecimientos según el presagio lunar. El presagio es la consonancia de Notcry que os conté en otros vídeos, según si tienes uno o dos o más personajes de Notcry. Entonces, cuando tienes uno solo, es decir, solo Lauma como personaje de Notcry y 3 personajes que no son de Notcry, y os pongo el ejemplo de Nahida C2 porque da crítico a las reacciones de Hyper Bloom, vamos a hablar sobre todo del Hyper Bloom, el resto igual, pero Hyper Bloom. Cuando solo tienes Lauma, Nahida C2 y pongámosle Cookie triple maestría y un hidro que no sea Ino, Shinkyu vamos a poner para un free to play, ganas 15 de probabilidad y 100 de daño crítico en las reacciones de Hyper Bloom, Crepitar y Bloom, pero el Bloom no cuenta porque siempre es lunar, así que Hyper Bloom y Crepitar, pero no se va a jugar en Crepitar por ahora. Después Notcry sí, en Hyper Bloom. ¿Por qué digo Nahida C2? Porque son 15 de Lauma más 20 de Nahida C2, son 35 de probabilidad en Hyper Bloom y Nahida te da creo que otros 100, o sea, son 200 en total de daño crítico en las reacciones de Hyper Bloom. Si juegas Nahida C2 más Lauma con 2 personajes antiguos. Esto es muy fuerte, es bastante fuerte, pero solo se activa si hay un personaje de Notcry. En cuanto hay 2 personajes de Notcry, este bufo desaparece. Es decir, ya ponéis a Ino, ponéis a Inefa, ponéis a Flins, ponéis a Nefer, un personaje más aparte de Lauma, y el bufo cambia, no se estaquean, no se acumulan, no se utilizan juntos, y lo pone aquí. Y cuando ya hay 2 o más personajes de Notcry dice, das 10% de probabilidad a las reacciones de Bloom lunar y 20% de daño adicional. Pero las reacciones de Bloom lunar sí escalan ya con probabilidad como el electrogrado lunar, con lo cual esto es que las reacciones de Bloom lunar se vayan a 60-70% de probabilidad crítica, para que hagan siempre crítico. Pero seguramente esto no lo veremos hasta que salga Nefer o hasta que consigamos una Lauma con 70 de probabilidad o algo así. Entonces, cuidado con este talento porque es traicionero, la gente lo entiende mal, pero primer talento, bufo al Hyper Bloom, cuando solo es Lauma de Notcry y combinado con la C2 de Nahida, sí, no creo que no va a merecer la pena, sinceramente. Es simplemente una especie de un dato interesante. Y cuando sí tienes 2 o más personajes de Notcry, el buff es al Bloom lunar, porque está hecho para que juegues pues Columbina, Nefer, Lauma y de último pues otro Dendro u otro Hidro. Recordemos que se puede jugar a Ino junto a Columbina en el futuro, que se podrá jugar Nilou, o que aquí sí puede actuar Nahida C2 y puedes jugar Columbina, Nefer, Lauma, Nahida C2 y tienes otro 20% de probabilidad al Bloom lunar, a Nahida le van a actualizar la descripción de la C2 y otro 100% de daño, es decir, es muy posible que Nefer, Nahida C2, Columbina, que aplicará más que a Ino, posiblemente, y Lauma sea el best in slot de los nuevos Blooms, pero veremos qué diferencia hay entre ese crítico con Nahida C2 o Nilou. Lo veremos a ver qué pasa, pero este talento es traicionero y la gente a veces lo ha entendido mal. Luego, siguiente talento. Lauma obtiene bufos según su maestría. En su habilidad elemental más daño y además reduces el coste de aguante para activar el modo montura, que es el ataque cargado que te convierte en un ciervo. No tiene mucho más y con tu habilidad elemental, a ver, entiendo que si buscas probabilidad para los Blooms lunares, quizá tu habilidad elemental hace críticos y hace un daño decente. Lo veremos, no creo que sea lo más importante. Y luego muestra la ubicación de objetos típicos de Notcry para que podáis farmear también para otros personajes. Es completísima, es increíble, Lauma es muy buena. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro
ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y ahora diréis, bueno, Phil, las constelaciones, ¿no? La C1, creo que ya todos hemos escuchado con la C1 es healer, cura. ¿Cuánto cura? ¿Cura bien? ¿Es decente o no es decente? Pues para mí es más pool la C1. Y yo estoy planteándome sacar la C2, pero ya como creador. Igual que saqué Citrali C2, Mabuika C2 y siempre pruebo la primera semana C0 y a partir de la primera semana subo las constelaciones y probamos. La UMA seguramente pruebe pocos días porque la C1 lo que hace es volverla healer. Es decir, no me importa tener la healer desde el primer día sabiendo que es healer y que puede sustentar un equipo a modo de healing. Pero si es C0, el equipo con Flinch, Inefa, Aino, Lauma funciona porque tienes el equipo de Inefa si tienes un poco de manos. Pero la C1 la convierte en healer. Me parece muy fuerte y es como la C1 de Jutao en su momento, que era imprescindible. Pues me parece igual. Dice: después de que la UMA use la habilidad elemental o la ulti, tienes un efecto nuevo durante 20 segundos. Es increíble porque su cooldown y su uptime es todo de 15 para equipos de 15, con lo cual de hecho hacen que su healing dure mucho más. Dice, mientras este efecto esté activo, cuando salte un Bloom Lunar por cualquier personaje del equipo, recupera vida. Dice, el personaje en uso, o sea que entiendo que esto es el que está en el campo, es decir, cura como Chebrus, como Cookie, como Bennett. ¿Vale? Cura al del campo, no cura a todos como Xianjun o como Jin o algo así. En campo. Un 500% de la maestría del Auma una vez cada 2 segundos. Como es 20 segundos son 10 ticks. Si tiene 1000 de maestría, por 500% son 5000. Por 10 ticks son 50.000 de healing. 50.000 de healing es para activar todas las cargas de Furina C0. Es overhealing. Es una locura. Pero he dicho 1000 de maestría para hacer un cálculo rápido. Realmente el Auma va a tener 1500 de maestría. Con lo cual son 75.000 de healing. 75.000 de healing por rotación es una aberración de healing, siempre y cuando salte un Bloom cada 2 segundos. Claro, si no explota un Bloom lunar y estás en un equipo de Hyperbloom donde prácticamente no hay Blooms lunares, capaz esto no activa. Pero su best in slot va a ser el Bloom lunar con Columbina, Nefer y, como dije, Nahida C2 o Nilou. Pero se va a poder jugar en Hyperbloom igual, solo que para el Hyperbloom no es el healer, pero vas a jugarla con Cookie triple maestría, Sueños Áureos, que sí es healer, pero sí va a haber, al principio sabéis que hace falta que salte al menos un Bloom lunar para activar su habilidad elemental cargada, y ese tick sí va a saltar, digamos, seguramente como un micro healing más. Con lo cual, aunque sean poquitos ticks de healing, en un equipo de Cookie triple maestría va a sumar healing. Lo que pasa que para un Hyperbloom quizá ya no vas a jugar a Furina. Entonces, es muy fuerte, pero es muy fuerte para Bloom lunar, porque va a ser su equipo de Notcry, blanco y en botella. Y luego, aparte, reduce un 40% del coste aguante de la forma de ciervo, que es la montura, y 5 segundos más de ciervo. Ya está. C2, atentos, porque esta es la que está rota. Y sí, está muy rota, dice: fortalece la ulti. Los stacks, estos que hablábamos antes, buffan el Bloom, que no sirve el Bloom, porque no entiendo por qué han puesto Bloom, porque si transforma todos los Blooms en Bloom lunares, no entiendo por qué buffa el Bloom, pero bueno. Hyperbloom y Crepitar en otro 500% adicional de la maestría del Auma, con talento 10 la ulti bufa un 500, con lo cual pasa de 500 a 1000% de la maestría, con lo cual duplica el bufo. No tiene sentido. Y el daño de Bloom lunar otro 400%. A talento 10 también era 400%, con lo cual también duplica el bufo de daño a Bloom lunar. Y aparte, bufa el daño del Bloom lunar de los personajes del equipo también otro 40%. Es decir, Nefer, Lauma C2, Columbina y el Bloom lunar va a ser una salvajada. Vais a ver, sí, efectivamente Blooms de 300.000 o más. O mucho más de 300.000, porque harán crítico a alguno de ellos, porque quizá Nefer trae alguna pasiva que le dé más crítico a los Blooms lunares y hagas todos críticos. Y sí, hagas golpes de 300.000, como se dijo en ese meme, que os sonará que diréis: uy, han dicho esto, pero quizá no es verdad. Y luego dijeron: no, es fake. No, es real.
pero dependerá de Nefer y de tener C2 arma de Lauma, porque el arma de Lauma le da mucho más bono a las reacciones tanto de Bloom lunar como de Hyper Bloom, que es de lo que estamos hablando. También le da el crepitar, que eso, como dije, será en el futuro con Durin, Alice, Columbina seguramente, pero sí, Crepitar y Hyper Bloom también con su arma reciben buffos muy fuertes. Esta es la C2, está rota, duplica el bono básicamente, y a Bloom lunar más todavía. C3 últimas 3, C5 elemental más 3, la últimas 3 le da más bono en proporción a la maestría de daño a las reacciones de semillas, y la elemental más 3 de la C5 le da esos 10% de baja resistencia extra. La C4 recuperas 4 puntos de energía elemental cada vez que el ciervo golpea, pero una vez cada 5 segundos. En rotación de 15 son 3, 4 por 3, 12, coste de 60 menos 12, 48. La C4 es pasar de coste de 60 a 48. Conseguir 15 menos por ciento de recarga de energía. Es una C4 inútil y cuesta mucho dinero. Tanto dinero para conseguir 15 menos de recarga de energía no merece la pena. Y la C6. Cuando el elemental golpea a un enemigo, inflige otro hit más en proporción a la maestría del Lauma, es decir, más aplicación, más daño, etc. ¿Qué se considera daño de Bloom lunar para conseguir karma? Bueno, hasta aquí, para que se considera daño de Bloom lunar. Luego, en vez de conseguir cargas de letanía al bar, que son estas cargas de la ulti que hay, pues os dije, 30 con 2 stack, 36 con 3 stack y tal, otorga 2 cargas cada vez que este golpe extra golpea, es decir, regeneras cargas en vez de perderlas, 2 cargas, o sea que está súper bien. No son infinitas, pero son más cargas aún. Y reinicia la duración de letanía al bar obtenida de esta forma, es decir, que podrás obtener esas cargas que son 3 stacks de la elemental. Mucho texto, no os preocupéis si no lo entendéis. Básicamente tendrás los 3 stacks todo el rato y regenerarás cargas de la ulti que eran esos 30-36 stacks, ¿no? En resumen, sin mucho texto. El efecto se puede hacer 8 veces por 2 stacks, 16 stacks extra, aparte de 36 son 52 stacks, no vais a gastar los 52 seguramente. A lo largo de la duración de cada elemental, es decir, una vez cada 15 segundos, que es la rotación. Al utilizar la habilidad elemental, se eliminan todas las cargas de letanía al bar obtenidas de esta forma, es decir, una vez por rotación, como explicaba, no se acumulan para la siguiente. Además, cada ataque normal del Lauma, dentro de los efectos de tu elemental y tu ulti, se considera daño de Bloom lunar, con lo cual la convierte en un carry en campo a básicos de Bloom lunar. Y bufa el Bloom lunar otro 25%. Básicamente el Lauma C6 es un carry de Bloom lunar, como todos los soportes que a C6 se convierten en carries. ¿Será mejor que Nefer a Bloom lunar? Lo dudo, porque siempre los soportes que hace C6 terminan siendo unos carries de su elemento son peores que un carry a C1 C2 dedicado. Es decir, Emily, por ejemplo, puede ser carry a C6, o Nahida puede ser DPS en campo a C6, pero un Alhaitham bien construido, un Kinich bien construido con C1, C2 es mejor carry que estos anteriores. Con lo cual, no hagáis el loco, esto es ya para ballenas que quieran hacer cosas diferentes o divertidas, pero C6 olvidaos. Build de Lauma. ¿Qué creo que va a traernos Lauma? Mirad, es muy fácil. Ella va a jugarse el set de Notcry que da 20 de recarga, que le hace falta, 120 de maestría a todo el equipo, incluida a sí misma, y por cada personaje de Notcry aumenta un 10% el daño de las reacciones de Notcry lunares. Ella se va a jugar en Bloom lunar, obviamente, pero también habrá equipos, como dije, de Flinzy, Nefa, Aino, / Columbina en el futuro, y ella misma, que son 4 personajes de Notcry, que le meterá un 40% al Electroalga lunar y un 40% al Bloom lunar, que en ese equipo no hay Bloom lunar, tranquilos. Entonces, ella lleva el set de Notcry, obviamente, pero no se puede stackear, y entiendo que a veces habrá 2 personajes que solapen el propio set de Notcry y no tienes que llevar 2 sets de Notcry, con lo cual podría llevar Sueños Áureos para tener mucha más maestría si otro personaje ya lleva el set de Notcry. Y si vas a tener 3 soportes de Notcry, que esto ya es una especulación, que compartan set, un tercer personaje podrá llevar el set de Instructor u otras combinaciones, pero lo veremos en el futuro. El set va a ser principalmente el de Notcry y se llevará triple maestría con recarga en substat, y por la fórmula de daño actual del Bloom habría que buscar probabilidad también, al igual que Inefa necesita probabilidad. Así que mucho cuidado con esa probabilidad que necesitas en los substat, porque no es tan fácil de conseguir triple maestría con probabilidades y recarga en substat. Luego las armas. Su arma es su mejor arma, obviamente, y te da la mayor maestría que puedes imaginar, y te da bufo tanto al Hyper Bloom como al Crepitar, como un bufo enorme al Bloom lunar. Ya está, o sea, es literalmente su arma como todos los personajes de Genshin. Y las armas free to play son... Por un lado, tenemos 2 opciones. Si vamos a jugar directamente a Bloom lunar, porque vais a pensar, bueno, el meta, Nefer, pues vamos directamente a lo que nos marca el juego y pues es lo que hay. Yo pues seguramente lo haga. Su arma free to play para Bloom lunar y solo para Bloom lunar es el arma de la forja de Notcry, porque te da maestría, pero la pasiva te da daño en Bloom normal y en Bloom lunar. Principalmente Bloom lunar, porque todos los Blooms son lunares cuando está ella, porque los convierte en Bloom lunar, con lo cual no entiendo por qué muchas armas pone que te bufa el Bloom. Quizá para
para utilizarla en Kokomi o algo así, en equipos donde no esté Lauma, no lo sé. Pero para Bloom Lunar con Nefer y equipos cerrados de Bloom Lunar, ese es el arma. Y los que queréis jugar Hyper Bloom y no vais a sacar su arma, la 5 estrellas, no es el arma de Bloom Lunar, porque no activas Bloom Lunares, sino que ahí necesitas armas que te den el máximo de maestría. Tienes dos opciones. La free to play actual, como ya sabéis, es el sacrificio, igual que Najida, aunque duplicar tu elemental no importa tanto, pero te da 221 de maestría. Y luego tenéis el arma nuevo, este arma que nerfearon, que te daba 400 de maestría en principio y ahora da 200 de maestría y 45 de recarga. Sigue sin estar mal para la UMA por debajo de su arma 5 estrellas, pero entre ese arma y el sacrificio, que te da 20 más de maestría, 21, diría que el sacrificio, porque la recarga no es tan importante, la puedes conseguir en substats, aunque tenemos el problema del handicap de conseguir probabilidad en substat. Y quizá ese arma de evento que cambiaron y nerfearon viene mejor que te dé 45 de recarga para preocuparte más por la probabilidad. Y por último, si queréis bufar mucho más el daño de Hyper Bloom en equipos de Hyper Bloom, teniendo en cuenta que expliqué que nos estamos saliendo de los Blooms lunares, y queremos más maestría, las armas de 5 estrellas de mucha maestría, como la de Citlali, la de Najida, la de Mizuki, y estas armas que no son su arma pero te dan una burrada de maestría, si os sobran y no las utilizáis, le pueden venir muy bien para Hyper Bloom. Si vais en Bloom, el arma de la forja de Notcry, si no sacaréis su arma 5 estrellas, que será la mejor. Esa es el arma que necesita y la combinación de armas que necesita. Y poquito más. La UMA funciona para equipos antiguos, para nuevos, para Bloom Lunar, para Hyper Bloom, para equipos de Hyper Bloom full con, en el futuro, cuando salga incluso Columbina, de Flinch, Inefa, Columbina y la propia Lauma, aunque luego en vez de Lauma habrá otros personajes seguramente, pero bueno, ya lo veremos. Funciona para cosas antiguas de pues Lauma, Najida C2, Cookie, lo que sea, trae triple maestría Hyper Bloom y un hidro como Shinkyu, y tienes un nuevo hiperpobre, y digo nuevo entre comillas porque el hiperpobre antiguo era Najida, Shinkyu, Cookie y solías completar ahí con cualquier cosa al azar. Ahora meter a la UMA ahí va a hacer que ese hiperpobre sea espectacularmente más fuerte, muchísimo más fuerte. El hiperpobre nuevo de la UMA C0 tranquilamente, con lo que podáis, Najida, Shinkyu, Cookie, no vais a imaginaros el potencial que tiene. Es un nuevo hiperpobre rotísimo. Y luego ya la UMA C1 en equipos de Bloom futuros de Nefer, Columbina o Aino, cuando no esté Columbina todavía, la UMA y otro cuarto slot que se va a probar siempre entre Najida C2 y Nilou, creo yo que va a ser siempre lo que se testee, va a ser otro nivel. Es verdad que se van a cumplir los 300.000 por Bloom Lunar continuos y va a ser una salvajada ese equipo. Así que disfrutar mucho a la UMA y este vídeo mandárselo a la gente que creáis que necesita aprender mucho más de la UMA. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini y chaito.